Lección número 3 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 14 de julio. El título de la lección de hoy es, Un comienzo difícil. El tema central de la lección es, el proceso de liberación y cumplimiento de la voluntad de Dios, a menudo comienza con dificultades, resistencia y un empeoramiento aparente de las circunstancias antes de que se vea la victoria. Demuestra la importancia de la fe y la perseverancia, incluso cuando la situación parece ir en contra de las promesas divinas. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 23. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Nos situamos en un momento crucial de la historia de la salvación, justo después de que Dios se reveló a Moisés, en la zarza ardiente y lo comisionó para liberar a nuestro pueblo, Israel, de la esclavitud en Egipto. Moisés, junto con Aarón, su hermano y portavoz, ha regresado a Egipto y ha comunicado el mensaje de Dios a los ancianos de Israel, quienes han creído y adorado. El capítulo 5 marca el primer enfrentamiento directo entre la voluntad de Dios, manifestada a través de sus siervos, y el poder opresor del faraón, quien representa no solo el imperio egipcio sino también las fuerzas del mal, que se oponen al plan divino. Este pasaje nos muestra las dificultades iniciales y el aumento de la aflicción que nuestro pueblo experimentó, preparando el escenario para las poderosas demostraciones del poder de Dios a través de las plagas. Para comprender mejor este pasaje, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 3. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. En este versículo, vemos a Moisés y a Aarón presentando la demanda divina al faraón, no como una petición personal, sino como un mandato de el Dios de los hebreos. Reconocemos aquí la soberanía de nuestro Dios, sobre la historia y su deseo de que su pueblo le adore libremente. El viaje de 3 días al desierto y el ofrecimiento de sacrificios, subrayan la necesidad de apartarnos del mundo para servirle plenamente, y la advertencia de peste o espada, nos recuerda las consecuencias de la desobediencia a la voluntad divina. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Este versículo nos muestra la arrogancia del faraón y su desprecio por la autoridad de Dios. Él ve la petición de Moisés y Aarón simplemente como una interrupción del trabajo y una amenaza a su sistema esclavista. Notamos cómo el mundo se opone a que nosotros dediquemos tiempo a la adoración y al servicio a nuestro Creador, siempre queriendo mantenernos atados a las labores seculares. Versículo 5. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. En este versículo, el faraón revela su preocupación por la creciente población de israelitas, a quienes considera una amenaza y una valiosa fuente de mano de obra. Él acusa a Moisés y a Aarón de ser agitadores que distraen al pueblo de su productividad. Vemos cómo las prioridades del mundo se centran en el beneficio propio, sin importar el bienestar o la relación espiritual de las personas. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo. Este versículo nos muestra la reacción inmediata y autoritaria del Faraón. Él no solo rechaza la petición, sino que toma medidas para oprimir aún más a nuestro pueblo. Esto nos recuerda que, a menudo, cuando nos esforzamos por seguir la voluntad de Dios, las fuerzas de la oscuridad redoblan sus ataques, buscando desanimarnos y hacernos dudar de la dirección divina. Versículo 7. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. En este versículo, se implementa una medida de opresión cruel e injusta. Al negarse a proporcionar la paja, un componente esencial para la fabricación de ladrillos, el faraón aumenta la dificultad y el tiempo necesario para la labor, sin reducir la cuota. Esta situación nos enseña que el enemigo buscará dificultar nuestro camino de fe, añadiendo cargas y obstáculos que parecen imposibles de superar. Versículo 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Este versículo revela la excusa cínica del faraón, acusa a los israelitas de ociosos y de querer adorar a Dios por pereza. Esta es una táctica común del enemigo, desvirtuar nuestras intenciones espirituales y presentar la dedicación a Dios como una excusa para la holgazanería o el fanatismo. Nosotros debemos estar firmes en nuestras convicciones, sin ceder a tales acusaciones. Versículo 9.
Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. En este versículo, el faraón busca intensificar la servidumbre para que nuestro pueblo esté tan exhausto, que no tenga tiempo ni energía para escuchar el mensaje de esperanza de Moisés y Aarón. Esto es una advertencia para nosotros. El mundo y sus preocupaciones pueden absorbernos de tal manera que no tengamos espacio para la voz de Dios y las verdades eternas. Debemos priorizar nuestro tiempo con el Señor. Versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Este versículo marca el inicio de la ejecución de la cruel orden del faraón. Los capataces, intermediarios de la opresión, comunican la nueva y gravosa condición a los israelitas. Vemos cómo las directrices del poder dominante afectan directamente la vida de los oprimidos, y cómo las personas, a veces, se convierten en instrumentos de la opresión sin cuestionar la injusticia. Versículo 11. Id de vosotros y recoged paja donde la halléis, pero nada se os disminuirá de vuestra tarea. En este versículo, se reitera la imposición inhumana, la misma producción de ladrillos, pero ahora con el añadido de buscar y recoger la paja por sí mismos. Nos enfrentamos aquí a la realidad de que, en nuestra experiencia de fe, puede que se nos exija un esfuerzo mayor para alcanzar las mismas metas espirituales, y que las pruebas a veces se intensifican para probar nuestra dependencia de Dios. Versículo 12. Y el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Este versículo nos describe la desesperación de nuestro pueblo. Se ven forzados a dispersarse por todo Egipto, buscando cualquier residuo vegetal que pudiera servir, lo que les roba tiempo y energía preciosos. Refleja cómo, cuando la presión del mundo nos asfixia, a veces nos vemos obligados a buscar soluciones en lugares inesperados, experimentando gran tribulación. Versículo 13. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. En este versículo, escuchamos el clamor de los capataces egipcios, presionando a nuestro pueblo para cumplir lo imposible. Este apremio constante nos muestra la implacable naturaleza del enemigo, que no se compadece de nuestras luchas y exige un rendimiento que supera nuestras capacidades humanas. Versículo 14. Y eran azotados los capataces de los hijos de Israel, que Faraón había puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Este versículo revela la brutalidad del sistema. Los capataces israelitas, que eran responsables de sus hermanos, son azotados por no cumplir con la cuota inalcanzable. Este sufrimiento se extiende a los líderes del pueblo, quienes se encuentran entre la espada y la pared, atrapados entre la opresión del faraón y la incapacidad de su gente para cumplir las demandas. Vemos la extensión del sufrimiento cuando nos encontramos en medio del conflicto entre el bien y el mal. Versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? En este versículo, los capataces israelitas, desesperados y golpeados, recurren directamente al Faraón, el origen de su aflicción, buscando alivio. Este acto nos muestra la tendencia humana de buscar soluciones en las mismas fuentes de nuestros problemas, esperando que el opresor muestre misericordia, en lugar de confiar plenamente en la intervención divina. Versículo 16. No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pecado es de tu pueblo. Este versículo es la queja angustiosa de los capataces, quienes exponen la irracionalidad de la orden del faraón. Argumentan que la falta de paja hace imposible la tarea y que, a pesar de ello, son castigados. La frase, y el pecado es de tu pueblo, es una acusación directa al faraón y su gente, señalando la injusticia de su gobierno y la iniquidad de sus acciones. Versículo 17. Y él respondió: ociosos sois, por tanto decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. En este versículo, el faraón reitera su acusación anterior, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Él vuelve a tachar a los israelitas de ociosos, solidificando su justificación para la opresión. Esta respuesta nos enseña que el corazón endurecido a menudo se niega a reconocer la verdad, y busca culpar a otros para mantener su poder. Versículo 18. Id pues ahora, y trabajad, no se os dará paja, con todo cumpliréis con la cuota de ladrillo. Este versículo es la sentencia final del faraón, que sella el destino inmediato de nuestro pueblo. Él no solo les niega la paja, sino que reafirma la demanda de la cuota completa de ladrillos.
Esta intransigencia del faraón nos muestra la obstinación del mal ante la verdad, y cómo la prueba de nuestra fe puede parecer insuperable. Versículo 19. Y los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, pues se les decía: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de cada día. En este versículo, somos testigos del desánimo que embarga a los capataces. La esperanza de un alivio se desvanece por completo, al darse cuenta de que la orden del faraón es inquebrantable y que su sufrimiento continuaría. Este momento nos muestra la desesperación que puede apoderarse de nosotros, cuando las circunstancias terrenales no ofrecen salida. Versículo 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista al salir de con Faraón. Este versículo nos muestra el encuentro de los capataces israelitas con Moisés y Aarón, inmediatamente después de su infructuosa audiencia con el faraón. En su amargura, buscan a quienes consideran responsables de su agravada situación. Es un momento de tensión y confrontación dentro del propio pueblo de Dios, evidenciando la dificultad de mantener la fe en medio de la prueba. Versículo 21. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. En este versículo, el resentimiento del pueblo, a través de sus capataces, explota contra Moisés y Aarón. Les acusan de haber empeorado su situación y de haberles dado a los egipcios una razón para matarlos. Esta reacción nos enseña que, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra jornada de fe, es común que surjan acusaciones y dudas, incluso hacia los instrumentos que Dios utiliza. Debemos recordar que Dios ve todas las cosas. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Este versículo nos revela la profunda angustia de Moisés. Él, quien había sido comisionado por Dios, ahora se siente desorientado y cuestiona el propósito de su misión y el sufrimiento de su pueblo. Es un recordatorio de que incluso los siervos más fieles de Dios pueden experimentar momentos de duda y desesperación, y que nuestra única salida es volvernos al Señor en oración sincera. Versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. En este versículo, Moisés expresa su sentir más íntimo, señalando a Dios que, lejos de la prometida liberación, su intervención solo ha traído más aflicción al pueblo. Esta es una oración honesta que nos muestra cómo, en nuestra relación con Dios, podemos expresar nuestras frustraciones y nuestra falta de entendimiento, confiando en que Él nos escuchará y revelará su plan perfecto. En conclusión, en Éxodo capítulo 5, somos testigos del comienzo difícil de nuestra liberación de la esclavitud en Egipto. Moisés y Aarón, actuando bajo la clara dirección de Jehová, presentan al faraón la demanda divina de que nuestro pueblo sea liberado, para adorar a nuestro Dios en el desierto. Sin embargo, en lugar de conceder la petición, el faraón se mofa de la autoridad de Jehová, y en su orgullo no solo se niega a liberar a Israel, sino que endurece su corazón y aumenta la opresión sobre nosotros. Esta intensificación de la servidumbre, al exigirnos la misma cuota de ladrillo sin proveernos la paja, sumerge a nuestro pueblo en una desesperación aún mayor. Los capataces israelitas, siendo castigados por no cumplir lo imposible, acuden al faraón en vano y luego, con amargura, culpan a Moisés y a Aarón por haber empeorado su situación. Incluso Moisés, el escogido de Dios, experimenta un profundo desánimo y cuestiona a Jehová sobre el porqué de esta aflicción, y la aparente falta de intervención divina. Este capítulo nos enseña una verdad fundamental: el camino de la fe y la obediencia a Dios no siempre es fácil. A menudo, el enemigo redobla sus esfuerzos cuando nos acercamos a la libertad, buscando desanimarnos y hacernos dudar de la bondad y el poder de nuestro Dios. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de mayor dificultad, donde nuestra fe es probada y donde la gloria y el poder de Dios se manifestarán de maneras extraordinarias para nuestra liberación. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 23, con toda la lección? Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 23, sirve como la narrativa fundamental para toda la lección, titulada Un comienzo difícil. Este pasaje detalla las consecuencias negativas inmediatas del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón, lo que resultó en un aumento del sufrimiento y una carga de trabajo más pesada para los israelitas. El pasaje describe directamente los desafíos y reveses iniciales que enfrentaron Moisés y Aarón en su misión de liberar a los israelitas, que es el tema central de la lección. Destaca cómo su misión divina, destinada a traer liberación, inicialmente condujo a una mayor opresión y dificultades para su propio pueblo.
Los eventos en Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 23, demuestran las complejidades del liderazgo, especialmente al enfrentar la oposición de poderes externos, el faraón, y la disidencia interna de aquellos a quienes intentan ayudar, los israelitas. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos aplicarla a nuestra vida de 4 maneras. Número 1. Preparación para la adversidad. La lección nos enseña que seguir la voluntad de Dios o emprender un cambio significativo puede no ser fácil y, de hecho, puede generar más resistencia y dificultades al principio. Debemos estar preparados para ello y no desanimarnos ante los primeros obstáculos. Número 2. Confianza en el proceso divino. Aunque las cosas empeoren, la lección nos llama a confiar en el plan soberano de Dios. Así como la aflicción de Israel sirvió para manifestar el poder de Dios y humillar al faraón, nuestras propias dificultades pueden ser parte de un propósito mayor. Número 3. Manejo de la crítica y la duda. Moisés y Aarón enfrentaron la crítica de su propio pueblo y las dudas personales. Esto nos recuerda que, al liderar o actuar en fe, es posible que no seamos comprendidos o incluso seamos culpados por las dificultades. Es fundamental llevar nuestras quejas y dudas a Dios, como hizo Moisés, en lugar de abandonar la tarea. Número 4. La perspectiva a largo plazo. La historia de Éxodo demuestra que la liberación de Dios no siempre es instantánea. Requiere paciencia, perseverancia y la comprensión de que Dios opera en sus propios tiempos y maneras, a menudo a través de procesos que fortalecen la fe y glorifican su nombre. Para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder las 2 preguntas de la lección. Pregunta número 1. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Los resultados inmediatos fueron: el faraón endureció las condiciones laborales de los israelitas, exigiéndoles la misma cuota de ladrillos sin proveerles paja. Esto provocó sufrimiento, quejas del pueblo y desánimo en Moisés. La segunda pregunta es: lee Éxodo capítulo 5, versículo 21, y ponte luego en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y a Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Lo dijeron porque se sintieron traicionados y expuestos al peligro. Culparon a Moisés y a Aarón por empeorar su situación ante el faraón, temiendo represalias más severas y pérdida de esperanza en la liberación. En resumen, la lección narra el primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón, donde exigen la liberación del pueblo de Israel. Lejos de concederla, el faraón se mofa de Jehová, y como acto de desafío, incrementa la carga de trabajo de los israelitas, obligándolos a recolectar su propia paja, sin disminuir la cuota de ladrillos. Esta medida resulta en un sufrimiento extremo para los hebreos, quienes culpan a Moisés y a Aarón por su empeorada condición. Incluso Moisés, ante la adversidad, eleva su queja a Dios, cuestionando el propósito de su misión y la inacción divina. Este pasaje ilustra cómo la obediencia a un llamado divino puede, inicialmente, llevar a un aumento de la dificultad y la oposición, poniendo a prueba la fe de todos los involucrados. En la lección de mañana, aprenderás sobre la contundente respuesta de Dios a la queja de Moisés, las verdades teológicas que nos recuerdan su soberanía y fidelidad, y cómo Él interviene poderosamente en favor de su pueblo. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.